Bueno, bienvenidos una vez más a esto que es En Comedia Se Opina. Jack Dani, Oli. Ya me pegó lo suyo, mae, ya se me pegó lo suyo. Oli, que mae, yo prometí no hacerlo. ¿Por qué no, mae? No hay nada más lindo que el Oli, mae, o sea. No, el Oli llegó a marcar hola, un se antes. dice hola, como la gente. Pero porque Oli suena más lindo. Bueno, que no. se lo dejo a usted entonces. No, ¿y qué va a pensar nuestro invitado del día de hoy, verdad? Que voy a decir, ¿en qué me metí? ¿Verdad? Bueno, les informo que hoy es la segunda entrega de Política para Dummies. Ahí le ponen una musiquilla así como circense y una cuestión así. Porque quise traer a una persona que admiro muchísimo, respeto muchísimo y que yo estoy seguro que muy pronto vamos a saber demasiado de él y cuidado y no, es el presidente de Costa Rica. Es un tipo normal, emprendedor, con sueños y frustraciones, que se empeña en hacer las cosas de la mejor forma. Él, fiel creyente del trabajo en equipo para la consecución del éxito. Apréndese eso, ya. Consecución. Hay que trabajar en equipo para la consecución del éxito. Es nada más y nada menos que Don Claudio Alpizar. Muchas gracias, Will, muchas gracias, Jack, es un placer estar aquí con ustedes. Y no me sorprende, recuerde que yo fui joven también. Sí, no me sorprende. No, el placer es todo nuestro, la verdad, porque, bueno, esta es la segunda vez que hablamos de política para dummies y no somos conocedores del tema. Para nada. Pero sí nos gusta mucho informarnos y hablar sobre lo que nadie está hablando. Entonces, ¿qué más que la política que nos debería de importar a todos, pero no todos hablamos de eso? Mira, pero eso es relativo, porque hay muchos diputados que no saben nada de política y cuando les ponen un pincito aquí con el escudo de Costa Rica, Yo sé. Sienten que les pusieron un chip de conocimiento político. Entonces, no creas, Jack, la política se sobrevive y se conoce en la calle. De hecho, bueno, en ocasiones anteriores habíamos hablado con don Oscar López, ¿verdad? Que me imagino que usted lo conoce súper bien. Un saludo al atarantado ese. ¿Cómo era que le decían? El bastón, ¿qué? El vengador. El bastón vengador. O birritas, era que le decían birritas. Que a Charlie le dicen Chayán. Chayán, eso nos contó que a Carlos Alvarado le decían Chayán. Y pero bueno, saludos birritas, eso. Don Claudio, vean, como le hablaba tras bambalinas, dijo un carajo. Nosotros no somos conocedores de la política, ¿verdad? Obviamente sí nos gusta porque yo siento que es una cuestión cívica de que todo el mundo conozca la política si se va a meter a opinar. En este caso, bueno, en el caso de don Oscar ya hemos hablado de lo que son diputados, pero con usted yo quiero exprimirle todo el conocimiento con respecto a esto de ser presidente, que me imagino que es una labor apoteósica porque uno está ¿verdad? En la mira de muchísima gente. Entonces, cualquier cosa que ocurra es culpa del presidente. Cualquier cosa. Me atropellaron el perro, es culpa del presidente. Que Carlos me lo pague. Empiezan ese tipo de cosas. ¿Qué tan cierto es de que todo lo que pasa en este país es culpa del presidente? Lo primero que te voy a decir es que en ocasiones los que dicen saber de política, que no saben tanto, lo hacen para descalificar a otros que creen que no saben nada y no se involucran. Recordad que cuando los griegos definían a alguien que era político o que era un buen ciudadano, cuando estaba preocupado por lo que pasaba en su comunidad. Eso era la definición de un ciudadano, de un político. Entonces, aquellos que no se preocupaban por lo que pasaba en su comunidad, los griegos usaban una palabra y les decían los ideotas, así con E, ideotas, no idiotas, ideotas. Un idiota era alguien que pensaba que la política no le afectaba, entonces se ignoraba lo que acontecía, entonces eso le mermaba su capacidad como ciudadano. Entonces todos aquellos que están preocupados por lo que pasa en su comunidad, por lo que pasa en el país, por los que interesándose por temas, son buenos ciudadanos y son políticos en potencia. Algunos le venden a la gente de que hay que ser... para ser político hay que tener un conocimiento, lo cual es importante, muy vasto, pero no lo tienen ellos. Yo recuerdo que en alguna ocasión yo toda mi vida estudié, me preparé como politólogo, leía mucho, leo mucho, y yo decía, para estar preparado para cuando le toque a uno meterse en política. Y pasé un día por la Asamblea Legislativa, unos meses, y me di cuenta hace algunos años que ahí llegaba desde el más preparado hasta el más ignorante, entonces no hay una fórmula para ser político. Ahora,
La factura que le pasan al presidente es parte, Willy Jack, de nuestro sistema. Es un sistema presidencialista, es un sistema en donde se asume que la cabeza principal es el presidente. Cometemos el error cuando hablamos de gobierno, de pensar que gobierno es poder ejecutivo, cuando gobierno es asamblea legislativa, Corte Suprema de Justicia, podríamos meter al Tribunal Supremo de Elecciones y podríamos poner a las municipalidades. Claro. Pero la gente en general usa el simbolismo o de sinónimo de gobierno, presidente, poder ejecutivo, para la gente es lo mismo. Y por supuesto que en ese presidencialismo la factura se le pasa al presidente de la República, que sí tiene mucha responsabilidad, sobre todo cuando ejecuta, porque es de los poderes es el más vertical. Por supuesto que tiene ciertos grados de horizontalidad en algunos espacios, donde tiene que considerar al ciudadano, tiene que conversar. La política ha cambiado mucho. La política ahora, cuando hablamos de políticas públicas, hay que involucrar al ciudadano. Y a los gobernantes se les complica mucho, porque ellos quieren que vos llegues, votés, y después jales para la casa. Exacto, Quédate exacto. quedito, no molestes, nosotros vamos a tomar las decisiones por ustedes. Seas un idiota. Hágase un idiota, sí, hágase un idiota, no se preocupe, nosotros somos los que sabemos. Y el ciudadano, preocupado por el arrocito, los frijoles, el trabajo, las cosas diarias, dice, sí, que sean ellos los que decidan. Pero cuando empiezan a ver que esos que deciden no deciden de conformidad a los intereses nacionales, la gente se levanta y se rebela, ¿verdad? Y eso es lo que ha estado pasando y ha cambiado la dinámica de la democracia en relación a la necesidad de oír más a los ciudadanos. Pero los políticos que quieren gobernar en una forma muy vertical, sin considerar que en democracia hay cierta horizontalidad que obliga a hablar con los demás, empiezan a decir esto se volvió ingobernable. Claro. No es que es ingobernable, es que usted no sabe gobernar, hay que gobernar hablando con la gente. Exacto. Por ahí va el tema. Entonces al presidente al final de cuentas le llegan todas las tortas. Eso de que ustedes no saben de política, miren, no es cierto. La política se genera, yo les apuesto que entre ustedes a veces viven en una lucha de poder, a ver si se impone el invitado de Jack o el invitado de Will, y a veces... No, aquí Jack es el idiota. Sí, si nos obliga... Si se obligan o no se obligan a hacer el diseño del programa y si contemplan ya a los camarógrafos y a la dirección de la emisión del programa, hay una lucha de poder, eso es la política, es la lucha de poder permanente. En la casa de ustedes, no sé si estarán casados. Sí, porque hay que arrugar la cara, si eso es bonito. Yo tengo, es que yo le iba a contar quién es el idiota ahí. Pues ya usted lo sabe. No, la familia es lindísima. Ya usted me Pero fíjate descubrió. que en tu familia, ¿tenés hijos? Sí, claro. Bueno, fíjate que... ¿Y qué edad tienen? Tienen 20, 6 y 1 año y 8 meses. 20. ¿A qué años fuiste papá? Como a los 10. Los 18. Hijo. Muchísimas gracias. Se me nota, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, pero fíjate que vos y tu mujer, si no se ponen de acuerdo, entran en un conflicto. Y entonces se levanta el pueblo. ¿Quién es el pueblo? Los hijos. Vos llegás y te apuesto que aún en este mundo moderno, tus hijos llegan y dicen, papi, voy para tal fiesta, me daba chance, ocupo 10,000 colones. Y usted le dice, yo le voy a dar los 10,000 colones, pero vayan de su mamá y le pide permiso para no tener problemas. ¿Qué estás haciendo vos? Tu hijo acudió a vos porque a lo mejor sos el que lleva a los chiquillos a la casa y entonces puede darle los 10,000. Y quiere el permiso a lo mejor porque es más fácil sacarle el permiso al Poder Ejecutivo. Pero vos le decís, no, andan de la Asamblea Legislativa y te mandan de tu esposa. Lo mandás. ¿Y qué pasa? Si la mamá y el papá no se ponen de acuerdo y se divorcian, es que no había buena comunicación, dicen, ¿verdad? Entonces eso también es necesario en la política. ¿Y qué pasa si vos y tu mujer no se ponen de acuerdo? El pueblo se levanta, los dice, no mami, papi, pónganse de acuerdo, queremos ir a la fiesta, queremos estudiar, lo que sea, y ustedes no se ponen de acuerdo. Es el ejercicio del poder, la política. Cuando la gente dice, yo no sé nada de política, lo que parte es de una premisa equivocada, de pensar que la política solo la ejercen los partidos políticos o esos que ven en televisión constantemente tomando decisiones. ¿Ya ven por qué lo traje? ¿Ya ven por qué traje a ese señor? Porque así se le explica a uno la política. De hecho, me parece muy gracioso porque estudian todo esto de verdad de la política para el día de hoy. ¿Vos también estás casado? No. Es que anda con el anillo al revés. Con Cristo, es que está casado él con Sí, Cristo. sí, no, yo estoy feliz ahorita así como estoy. Yo también estoy muy feliz. No he dicho lo contrario. Bueno, sí, que un día de esos estaba hablando con un conocido que trabaja en la Reforma. O sea, yo sé que es un tanto... ¿Qué amistad? Es el de los que lo llama a usted para No, decirle eso lo del es banco. eso ¿Trabaja o lo tienen guardado? Bueno, trabaja Trabaja, diferente. es oficial. Yo pensé que lo
tienen guardado ahí. No, trabaja en la Reforma y de hecho me parecía muy curioso cómo se manejaban las situaciones ahí, claro, porque es gente muy peligrosa y me decía de que en todos los pabellones hay un cabecilla, digamos, entonces están como 40 personas o 100 personas en cada pabellón y en cada pabellón hay uno de que es el mandamás de todos los que están ahí encerrados, ¿verdad? De los reos. El líder. El líder, exacto. Entonces dice que muchas veces hay tal vez algún reo que es súper problemático y lo tienen que pasar de diferentes pabellones. Entonces a veces llegan y, por decirte algo, mandan a alguien problemático a este pabellón y llegan y los mismos reos lo pegan contra el portón y dicen que no lo quieren, que se lo lleven porque es problemático y que si no se lo llevan, que se tengan a las consecuencias, ¿verdad? Eso quiere decir de que o se lo llevan o lo matan, me imagino yo, ¿verdad? En mi ignorancia. Y me contaban de que a veces los jefes tienen que, o sea, los mandamás de estos lugares hablan con los de seguridad y les dicen eso y ellos tienen que llegar y negociar y les dice, vea, hagamos algo. Busquemos un bien común, no le hagan daño una semana, 2 semanas y después buscamos dónde meterlo en otro pabellón y nosotros le damos a ustedes bolsas de basura, o sea, tenerlos como contentos. Y a mí me pareció muy curioso porque ¿cómo es posible? Ahí eso es política, o sea, es política, nada más, claro, que es es mucho más agresiva, digamos. Es política, pero lo que se están haciendo básicamente es eso. Lo que pasa es que si usted no llega y llega a una conversación y lo hace, usted sabe que le va a generar más problemas de que asesinen a esa persona que está ahí y más bien los maes, siento yo, en su daño y todo, están tomando decisiones buenas de llegar y dar una advertencia y decir, mae, lléveselo porque no queremos hacerle daño. Pero fíjate que lo que estás describiendo es una lucha de poder a lo interno de gente privada de libertad. Correcto. Y a mí me contaban esto y despuesito empezamos con la idea de traerte a vos, entonces hice el paralelismo de que qué increíble, en todo lado hay política, e incluso hasta en la Reforma hay política para tomar decisiones. Pero bueno, estamos claros, ¿verdad? Que ahora, exacto, todo es política y todos hemos vivido la política y usted ¿verdad? Lo ejemplificó. Da el ejemplo correcto con respecto a lo de la familia y todo lo demás. Pero ahora, evidentemente hay muchas personas que sin querer hacen esa política porque lo ven como esa forma de vivir, ¿verdad? Que tienen que hacerlo así. Pero cuando ya se involucran en algo competente a la política como la conocemos ahorita, hay muchas personas que se echan para atrás porque quedan como los más a pasos, ¿verdad? Claro. Porque son personas que, por ejemplo, yo, el caso de mi papá, un saludo a mi papá. Mi papá se mete en todo. Mi papá en todo, pero sí en todo. Pero es porque le preocupa mucho la comunidad. No, de hecho que sí. Pero es un vacilón porque mi papá llega, por ejemplo, y que se mete en la asociación de desarrollo del parque. Y entonces hacen una comisión para el mantenimiento del edificio municipal. Entonces ahí va mi papá. Y no sé, la asociación de los perros felices, y ahí va mi papá. Y entonces ahora con la cuestión del cáncer. Es un buen ciudadano. Se mete mucho en eso. A diferencia de, por ejemplo, mi mamá que dice, yo no sé para qué se mete en eso. Que perder el tiempo. Yo no sé para qué está en eso. No va a llegar a nada. No va a quedar del regidor. No va a quedar de nada. Saludos para mi mamá también. Pero me imagino que eso también es porque hay muchas personas que le aburre la política porque sienten que la política es eso, de meterse en camisa de 11 varas, es meterse en una bronca, es el hate, ¿verdad? El odio del resto de la comunidad, porque si usted quiere llegar y hacer proyectos o lo que sea, entonces, ¿cómo le quitamos a la gente ese chip de no ese ser concepto. Idiotas, exacto, y más bien involucrarse y verlo de la forma, así como cuando le decían a uno el Quijote, leas el Quijote y uno decía, ¡qué pereza! Pero cuando yo entendí que el Quijote es un libro de comedia pura, sí. Yo me lo devoré 2 veces, digamos. Entonces, ¿cómo hacer lo mismo con la gente para que deje de ser idiota? Mira, lo importante es que la gente siempre esté informada. Que la gente lea, que la gente profundice. Hoy es un mundo muy complicado, lo sé, porque es demasiada la cantidad de información que le llega a uno por las redes y por todos estos aparatos tecnológicos que existen hoy. Y entonces es muy, muy difícil a veces discrecionar cuál es la información real y cuál es la de mentiras y cuál es una fake news y cuál es verdadera. Es muy difícil, pero el ciudadano, esa es su obligación. Ahora, la participación política, Will, Jack, no a todo el mundo le gusta. Claro. Es posible que tu mamá vea los problemas y los comente, pero ella no quiere participar políticamente, tu papá sí.
Eso es normal. En cualquier sociedad hay una regla que se llama la regla 20-80. Normalmente las grandes transformaciones en una sociedad la hace el 20% de la población, esa que le interesa la política, esa que le interesa lo que pasa en la ciudadanía. El otro 80% tal vez se limita a votar, se limita a estudiar, se limita a aprobar o reprobar lo que se está haciendo, pero es un 20% el que se involucra directamente a buscar, como tu papá, participación directa en la política y a tomar decisiones. El problema es cuando ese 20% son puros vivazos, gente que no estaba interesada en que la vida de los demás mejore, sino gente que no es cara de barro, sino que son todos de barro, y poco les importa que les digan que son corruptos, poco les importa ingresar a la política para ver si les aparece una trocha o un cementazo para salir de pobres, y eso va afectando a la política, porque entonces a ese 20%, algunos que pueden tener interés de participar, dicen, no, es que la política es sucia. Pero mira, yo no me canso de repetir, Jack, cuando hay un doctor que hace abortos ilegales, yo no he oído a nadie que diga, es que la medicina es sucia. No, dicen, ese médico es un sinvergüenza. O si resulta que un periodista denigra a la gente, sacó una noticia falsa, nadie dice, es que el periodismo es sucio, toda la gente dice, ese periodista es un periodista sucio. A un ingeniero, a un arquitecto se le cae un edificio y nadie dice, es que la arquitectura y la ingeniería es sucia. Ajá. No, ese ingeniero, ese arquitecto es sucio. Bueno, de la misma forma, a la política tenemos que verla como una disciplina, no es la política la que es sucia, que la gente lo repite una y mil veces, sino que son este o aquel, hay que señalarlos, hay que evidenciarlos, porque cuando usted critica y dice que toda la disciplina es sucia, lo que usted está promoviendo es que nadie se meta a la política. ¿Por qué? Porque Jack, Will son buenos muchachos, buenos carajos, quieren meterse a política, y Jack decide en X partido meterse, y Will crea un partido, y la gente dice, eran sinvergüenzas en potencia que estaban disimulados porque ya se metieron a la política. Exacto. ¿Verdad? Y tal vez las intenciones tuyas son como las de tu papá, querer hacer algo por la sociedad. Entonces ahí es donde nosotros ocupamos que la gente buena comprenda cuál es la función de la política. Ahora, hay que tener claro algo, ningún presidente te puede hacer feliz, porque la felicidad es una decisión propia. ¿Con qué sos feliz vos? Eso lo decidís vos. Ve que vos estás felizmente casado y ya que estás felizmente soltero, cada quien decide cuál es el nicho de su felicidad. Ahora, si hay una premisa que también es fundamental. Un presidente no nos puede hacer felices en nuestras particularidades, pero sí nos puede hacer infelices a todos, ¿verdad? Cuando hay una mala gestión, cuando hay poca preocupación por lo que está sucediendo en la sociedad, sí nos pueden llevar a una situación de infelicidad. Cuando la gente decía, Costa Rica el país más feliz del mundo, es un promedio. Es que, por supuesto que no el 100% de los costarricenses son felices. ¿Cómo va a haber un 100% de felices si hay gente que vive en la miseria? ¿Quién puede ser feliz en la miseria? Claro. ¿Verdad? Ahora, hay gente que vive humildemente que es más feliz que alguien que vive con los millones y los millones, porque tampoco nuestra vida la dirige la riqueza. La bendita plata se ocupa porque si no, no comemos. Correcto. ¿Verdad? ¿Cómo era que decían aquellos que trabajen? Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos, ¿verdad? Que parte de esa premisa. Bueno, pero es que hay que trabajar, hay que buscar los recursos para alimentarse, para vivir tranquilamente. Pero no todo el mundo aspira a ser millonario. Por ejemplo, en el caso particular mío, nunca ha sido una aspiración ser millonario. Busco la estabilidad económica. Y eso es lo que muchos buscan, que genere un gobierno, una estabilidad económica. Pero cuando usted aumenta la pobreza, por supuesto que se le calienta a la sociedad. Claro. Y entonces, ¿vos qué opinas, apoyando eso que estás diciendo, de que el gobierno, o sea, el presidente, o todo lo que es la parte de gobierno, es el resultado, el reflejo de la sociedad? ¿Estás de acuerdo con eso o no estás de acuerdo? Yo creo que en muchas ocasiones quienes se meten en política son producto de lo que produce nuestra sociedad. Si nuestra sociedad, en las clases de educación cívica, que todos llevamos en algún momento, no se empiezan a formar buenos ciudadanos que no sean idiotas, como decían los griegos, es muy difícil que usted tenga materia prima. Si yo tengo un mal terreno y la semilla que he hecho es una semilla mala, lo que voy a recoger de producción de esa siembra no va a ser una gran producción. En cambio, si yo alimento bien, busco la mejor semilla y voy produciendo una mejor sociedad, por supuesto que también aparecen buenos gobernantes, porque ustedes están jóvenes, pero esto es un país exitoso. Nos han vendido que somos un país
malo, que eso es un país sin éxito. Este país, cuando uno lo compara con otras naciones, es un país exitoso. Que hay otras naciones mejor, siempre. Si yo veo para adelante, siempre veo gente que vive mejor que yo, que tiene más plata, que come mejor. Pero cuando echo una miradita para atrás, digo, a la putis. De hecho, no, hombre, aquellos están peor que yo. Eso es lo que nosotros ocupamos de incentivar, que nuevamente creamos que este país es un país exitoso, porque nos venden, y volvemos al tema, Jack y Will, nos venden la idea de que somos un país fracasado. ¿De quién es el interés de que este país sea fracasado? De los mediocres políticos, no de los buenos políticos. Yo siempre digo que los mediocres políticos solo hacen campañas sucias cuando van a una campaña electoral, porque son como los calamares, ese animalillo que anda en el mar, que cuando lo va a atacar un pez o cuando se lo quieren comer, ¿qué es lo que hace? Tira una tinta negra oscura y oscurece todo, y ahí sí puede luchar y escaparse. Bueno, así son los malos políticos en nuestro país. En aguas sucias nadan extraordinariamente, pero cuando las aguas son transparentes de ideas y de propuestas, se ahogan solitos, ¿verdad? De hecho, eso que decís vos a ver, suena feo decirlo, pero a veces hay que ver al vecino para ver cómo está uno, ¿verdad? Exacto. O sea, porque así es como se mide, o sea, así es como usted puede medir si algo está bien o está mal, viendo el ejemplo. Y bueno, ahorita Guatemala está viviendo una situación terrible, no sé si vieron las noticias en estos días. Guatemala quiere ponerle un impuesto de nacimiento a las personas de $1,628 por nacer. Eso quiere decir de que yo es que detesto totalmente que la gente, en el sentido de que todo el mundo diga que todos nacemos con el bollo de pan debajo del brazo. Sí, y o sea, para mí todo el mundo tiene situaciones de privilegio, digamos. Nadie escoge dónde nacer ya. Exacto, nadie escoge dónde nacer. Ni país, ni familia, ni padre, nadie escoge dónde nacer. Si bien nosotros nacemos, por el sistema en que vivimos, ya nacemos con deudas, porque usted nace, tiene que ir a la escuela, tiene que pagar la medicina, o sea, todos nacemos con deudas, pero solo el hecho de que usted nazca y ya solo por el hecho de nacer tenga que pagar $1,628, o sea, si usted nace en una familia que tiene dinero, y su familia llega y lo paga, pero como usted es un chiquito tal vez de una zona, tal vez hasta indígena, que lamentablemente en todo este territorio centroamericano son súper denigrados, ¿cómo un chiquito va a llegar y va a decir, sí, voy a ser alguien exitoso, voy a ser millonario tal vez, soñando en eso, si de nacimiento tiene una deuda de $1,628, que en el país como Guatemala es mucha plata, digamos? Entonces, ahí es donde yo digo, nosotros como sociedad, es cierto, no somos perfectos y tenemos muchas cosas malas, como todo el mundo, pero también veamos a nuestros vecinos y de ahí decir, puta madre, hay que ser agradecido y ponerle para que la cosa siga avanzando, no hacer esta ideología del cangrejo, de que usted llegue y mete un estañón, un poco de cangrejo. Y cuando va subiendo, el cangrejo lo jala. Yo siento que ahorita nosotros como sociedad, eso es lo que estamos haciendo. Si alguien está haciendo algo, venga para abajo. Sí, bueno, eso, a ver, lastimosamente lo consideran una ideología del tico, ¿verdad? Que siempre dicen, es que el tico es el luchapiés, es que el tico es esto. Entonces, todas partes del mundo, la gente es similar. Pero hay y peores, ¿verdad? Incluso hasta, por lo que le decía lo de la ignorancia, es porque hablando con un amigo, me decía que nosotros éramos un país ignorante de la política y entonces somos un país en donde del que todo es mentira. Entonces, por ejemplo, como usted decía, estamos mal y nos vamos a hundir y este gobierno nos está hundiendo, y ahora que se acerca, me imagino, la cuestión de los precandidatos y todo, se acentúa muchísimo más, y eso sigue fomentando todavía más ese deseo de no involucrarme en la política, porque o me mancho, o si no, o me tachan de que también soy corrupto, cuando la gente idealiza eso. Entonces me pareció interesante esa analogía de que si somos ignorantes de la política, evidentemente nunca vamos a saber qué cosas son ciertas, qué cosas no. Es que, mira, la política o la disfrutamos o la padecemos. Y cuando la padecemos, son las decisiones que toman otros que nos hacen vivir mal o no tener a niveles generales la seguridad. Ustedes aquí en este estudio de grabación aquí en Moravia, yo recuerdo, yo me crié en Tibás y jovencillo, caminaba, me gustaba una chiquilla por aquí, entonces en aquella época los discos eran disquillos de 45, yo venía con un par de amigos con disquillos de 45, donde la amiga oír música. Claro, a mí lo que menos me interesaba era la música, sino ver a la muchacha. Perdón, ¿qué son discos de 45? Hace tantos son más pequeñitos. Sí. Perdón, más pequeñitos que esos. Es que el disco 45 daba vueltas, 45 vueltas, no sé si era por minuto, ¿verdad? Y esos eran
de larga duración, eso es lo que Es llamaban LP. En los LP, correcto. Por cierto, tenía me pasé de casa a Santo Domingo y yo tenía como 500 de esos discos LP y a mi mujer le estorbaban y los regalé y después me di cuenta que ahora los venden a 40,000 y 50,000 cada uno. ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo cuando hizo eso? Esos son algunos de los problemas en matrimonio, ¿va? Política. Pero fíjate que te planteaba de que la política la padecemos si no estamos estudiando lo que pasa. No todo el mundo está obligado a participar en política. O sea, no todo el mundo tiene esa pasión por la política. Yo siempre me ha encantado. Vos has visto en el programa de televisión, yo digo la política con P mayúscula, en Noches sin Tregua. Correcto. Y en Café y Palabras digo, el eslogan es porque la política se importa. Yo siempre trato de resaltar a la política como una buena disciplina. Seguro voy como el salmón nadando contracorriente, mientras que todo el mundo dice que está podrida, que no sirve. Yo trato de venderle a la gente que es indispensable, lo cual es cierto. Ahora, si nosotros no nos preocupamos por lo que pasa en nuestro acontecer, te repito, estamos condenados a padecer las malas decisiones y a padecer malos gobernantes. Porque por otro lado, lo que vos estás viendo hoy con el gobierno de Carlos Alvarado es que alguien no se preparó para ser presidente y no se preparó haciendo equipos. O sea, uno no puede estar pensando en que voy a ser candidato, pero no, seguro no voy a ganar. Y si gano, qué torta, ¿verdad? Qué torta. Entonces yo tengo que preocuparme si voy a llevar gente a la Asamblea Legislativa que sea buena gente. No puedo poner a mis queridos familiares a competir nada más por rellenar y de repente sale electa una tía o una prima mía y no sabía ni que era política y llega a ejercer poder y a tomar decisiones por gente en general que está muy preocupada por lo que pasa en el país. Pero esa es la moda, ¿no, Claudio? Digamos, a lo que uno ve, digamos, o sea, ya eso se instaló como moda, porque, bueno, yo lo vi en el caso de Fabricio cuando era como cuando uno estaba esperando la película número 2 de los Avengers, ¿verdad? Que uno decía, pero ya quiero ver qué va a pasar, ya quiero ver quién es el equipo, ya quiero ver qué es, y lo alargaba. Entonces uno no está seguro si es que efectivamente quería hacer así como la gran entrada, o si estaba diciendo eso, no sé a quién poner, necesito armarme porque no sabía que iba a tener este impacto con la gente. Y en segunda ronda, después de que ganas, te dejan como mes y medio para hacer el gabinete. Todavía si ganas en primera ronda en febrero, te quedan como febrero, marzo, abril, tienes alrededor de 3-4 meses para escoger tu gabinete, pero si en segunda ronda tienes un mes, y si no has pensado con quién te vas a acompañar, pues pasa lo que pasa. Yo creo que a Carlos Alvarado le pasó algo también similar. Lo que pasa es que la competencia entre los Alvarado y era difícil, ¿verdad? Sí. Así hablando en confianza, yo siempre digo que el proceso electoral es como un menú ejecutivo. En la primera ronda están los candidatos que hay. Usted sabe, es que yo quería uno de ojos celestes, no papito, todos, no hay ni uno solo. Es que yo quiero uno que sea filósofo. No, es que no hay ningún filósofo. Vote por esos 13. Y después ya en segunda ronda, ese era el plato, el plato del día. ¿Qué tiene? ¿Un casadito con pollo o con carne? Es que yo quería pescadito. No, papito, es pollo o carne, escojan entre esos dos. Y en esa elección del 2018, el almuerzo ejecutivo era morcillo mondongo. No había mucho que escoger, ¿verdad? Entre Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado. Habían otros que estaban mejor preparados para ser presidente, pero tenían una hoja de vida que no generaba confianza. Entonces ve que fregado, ¿verdad? Claro. Entonces a veces un desconocido genera más confianza en el ciudadano que un conocido, pero no es una cuestión gratuita. Es que a veces los conocidos son conocidos porque su hoja de vida no es muy limpia ni es muy legal, entonces la gente prefiere renovar. Entonces, ¿dónde está la preocupación de la gente? Que ese que va a renovar tenga las calidades y las cualidades para generar equipos y liderar. Pero qué difícil, ¿verdad? Que se hace eso cuando efectivamente, vamos a lo mismo, la gente no está metida en la política. Entonces, ¿qué le puedo exigir yo a fulano? Digamos, yo no sé si Sutanito es mejor economista que Menganito. Y se decidió por Sutanito. Pero yo no tengo o sea, un parámetro de cómo saber quién está bien armado, quién no está bien armado, por muchos aspectos, entre esos de que no me gusta involucrarme en esto de la política. Entonces, ¿qué es lo que terminan haciendo? A mi concepto, como lo que habíamos hablado en el efecto Trump, el establishment. O sea, yo digo, vengo viviendo lo mismo y mira, este man es nuevo, voy a votar por él. Sí.
sin importarle si iba a volver a armar el ejército y todo. Sí. Es la nueva opción, es la nueva cara, ¿verdad? El nuevo rostro. Entonces voy a votar por él. Sí, pero tenés que investigar si esa persona en su vida, ve que no te voy a decir en su experiencia política, porque repito, experiencia política tenemos todos desde que nacemos. Alguna gente quiere decir, es que la experiencia política es haber estado en el gobierno. Hay más de un alcalde, hay más de un diputado, hay más de un expresidente que nadie lo quiere volver a ver de presidente aunque tenga experiencia. Entonces no es experiencia política, es experiencia de vida. ¿Qué luchas has montado vos durante tu vida para salir adelante? Y eso te puede demostrar que alguien tiene capacidades para gobernar. Pero cuando alguien cree que es un merecido porque todo le ha llegado de rebote, cuando llega al gobierno no sabe qué hacer. Y es que las decisiones que tomas es para todos, afectan a todos. Ahora, aquí hay un tema que es importante, porque ustedes los deben seguir muchos jóvenes. Usted decía antes que yo fui joven. Bueno, decía Shakespeare que los viejos desconfiamos de los jóvenes porque alguna vez fuimos jóvenes. Alguna vez fuimos jóvenes. Entonces, entonces, a veces uno es muy foforón. Mi tata no sabe nada y mi mamá, es que ahora el mundo es así, ¿verdad? Y se meten en ese rollo y descalifican la experiencia. Pero en la medida que uno va tomando los años, y ustedes ya lo han vivido, uno va generando experiencia y va generando parsimonia en tomar en algunas decisiones. Pero cuando uno está jovencillo cree que las cosas se pueden cambiar de la noche a la mañana y no, así no funciona. Claro. ¿Verdad? Los matrimonios hoy, por esa velocidad que le meten los jóvenes, por eso no funcionan, porque uno sabe que el matrimonio no es un lecho de pétalos de rosa, es un lecho de rosas, pero con todas las espinas. Hay momentos bien bravos que hay que superar y eso te va sacando adelante. Bueno, igual pasa en la política. No es que los jóvenes no tengan que meterse, es que tienen que pasar un proceso de aprendizaje, pero no puedo yo de repente pretender, sin experiencia de vida, pretender ser ministro, pretender ser presidente ejecutivo, pretender ser presidente de la República. Yo ocupo una experiencia de vida, el haberme llevado huevazos. Como dice el gran filósofo costarricense Mauricio Montero, haberme chollado las nalgas. Si yo no me he chollado las nalgas, ¿cómo pretendo yo gobernar si ni tengo experiencia de lo que la vida de dura? De hecho, yo siento que eso es algo que nos está pasando ahorita como sociedad, como la presidencia que tenemos, y aparte de eso siento que todos queremos todo ya, o sea, todos queremos que todo, y se ha normalizado muchas frases que parecen mentiras pero son igual de importantes. Una frase como los niños son el futuro del mañana, uno no lo normaliza y hasta dice, qué patético, o sea, qué frase más tonta, y no, es que es cierto, o sea, parece mentiras, pero si ahorita no buscamos algo que estamos sembrando en los niños, dentro de unos años vamos a tener una sociedad malísima. Pero a veces te dicen, ustedes jóvenes son el futuro de Costa Rica, pero es como para decirte, no se mueva de ahí. Su espacio vendrá en un tiempo, quédese quedito, no se mete en política, no haga nada, porque usted va a tener espacios en el futuro. Y resulta que el que te dijo eso tenía hoy 45 años y tiene 80 años y todavía sigue metido en política y tomando decisiones, y a vos te sigue viendo de 50 como joven. No, es que el tiempo suyo vendrá, ¿no? Hay que meter codazos, en política hay que meter codazos para sacar a algunos que se enquistan y que lo que hacen es vivir de la teta, de un puesto político, pero no le producen nada al país. Que sí. Sí, de hecho, o sea, eso que vos decís, y sumado a lo que yo estaba diciendo, a mí me parece algo que, digamos, con esto lo del tren, no voy a entrar en detalles, digamos, de que si estoy a favor o en contra, porque es innecesario, pero yo siento que como sociedad lo vimos así, nadie está pensando en el futuro. Es que yo entiendo que hay mucha gente que ahorita la está pasando mal y dice ahorita, pero lo que no entienden es que traer algo así va a traer a futuro muchas cosas positivas. Pero es que a veces el futuro es solo para la meseta central. Sí, es cierto. Muy bien. El tren para la meseta central, las carreteras para la meseta central y el futuro de las zonas rurales. Toda esta gente que se levantó ahora y que tiraban piedras y que estaban molestos del rescate nacional, todos son de zonas rurales, claro, de zonas fuera del gran área metropolitana. Entonces de repente, qué pereza con los bloqueos, no pude llegar, yo que iba para Tamarindo, yo que iba a ir a Solfiar y esos carajos vagabundos que están ahí. No, es que esa gente la está pasando mal, sí, y a veces no son oídos y tienen que hacer bloqueos. A mí no me gustan los bloqueos, sí. Pero tengo que tener empatía. ¿Qué es empatía? Ponerme en los zapatos de otro para saber qué es lo que están viviendo. Sí, para llegar a eso, o sea, yo siento que
no en su mayoría, porque algunos sí son nada más como, déjale hacer un despiche, vamos a tirar piedras. Pero hay otros que efectivamente, ese es el único mecanismo que tienen para ser escuchados. Y a ver, es ponerse, como dice usted, en los pies de ellos. Pero yo siento que otro punto, y al que quería llegar también con esto, es otro de los aspectos negativos que siento que tiene la sociedad versus la política, es la tradición. Alguien dijo alguna vez que la tradición es un atraso y será un atraso en el pensar político. O sea, ¿Qué tipo de tradición? En el sentido de que, por ejemplo, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, todos votaron por Liberación. Entonces yo voto por Liberación. Me voy con Liberación. Y si no voto por Liberación, soy el peor de las escorias en la familia, ¿verdad? Sí. Y se van más que todo por tradición, por color, que siquiera por el mismo pensar. Mira, eso me lleva a 3 ámbitos diferentes. Yo soy católico, lleno de pecados, pero soy católico. Para ser una buena persona no tengo que cambiarme de religión. Si yo soy evangélico, si yo soy judío, si soy musulmán, para ser una buena persona no tengo que cambiarme de religión. Porque todas las religiones promueven la bondad y el ser una buena persona. Si yo me cambio de religión, igual es que la religión me cambió, no, el que cambió fue usted el que era un carebarro, usted el que era mala persona. Entonces no hay que cambiarse de religión. Vamos al otro, al equipo de fútbol. ¿Por qué te vas a cambiar del equipo de fútbol? Si nada cambia tu vida. Bueno, tal vez yo como sapricista que siempre gano, lo digo satisfecho porque a cada rato ganamos algo, ¿eh? pero los demás tal vez tienen algún criterio diferente. Pero digamos, ser seguidor de un equipo de fútbol, ser seguidor de un equipo de básquet, lo que sea, es una empatía que se genera. Pero el fútbol, el béis, cualquier competencia no cambia mi vida. Pero la política sí. Entonces yo no puedo ser un fanático de un partido político solamente como hacen los jugadores de fútbol que abrazan y besan el escudo cuando meten un gol y después se pasan a los días a otro equipo y vuelven a besar el otro escudo y están en esa besadera. Bueno, es que el tema es que en política, si la agrupación donde estamos no está llenando a satisfacción a uno y al ciudadano, uno tiene derecho de cambiar, porque uno va a heredar lo de los padres. Ve que hoy por hoy, del 100%, de cualquier encuesta que hagan, del 100% de los costarricenses, solo un 35% tiene partido político, el otro 65% no tiene. Entonces, cuando viene una elección, cuando hay que buscar un 40% en primera ronda, o la mitad de los que voten en la segunda ronda, nadie tiene la mayoría. Está totalmente atomizada ese 35% en diferentes partiditos, y el otro 65% decide por quién vota, si le genera confianza, si aparece un tema que le pueda gustar. En la elección pasada no fue prácticamente la persona, fue un tema en particular el que llevó a eso, y después de ese tema la gente empezó a analizar a cada uno de los dos finalistas. Pero en ocasiones puede ser que la final no esté la gente más apropiada, pero también hay una responsabilidad, volvemos, de los ciudadanos. Es el ciudadano el que decide quiénes llegan a una final y quién es el que gobierna el país. Yo veo ahora que la gente pedía que renuncie Carlos Alvarado, y estoy seguro que había muchos que votaron por él en primera o en segunda ronda. No, hay que aguantar, en la democracia hay que aguantar con estoicismo una mala elección, ni modo. Sí. Para eso está la Asamblea Legislativa, para que lo apriete. Ahora, si la Asamblea Legislativa está en concubernio con el presidente de la República, ahí estamos jodidos. Y es lo que ha pasado en este periodo, que la Asamblea Legislativa en el control político no ha sido fuerte, pero en la democracia hay que aguantarnos quien termina gobernando, porque es una responsabilidad ciudadana el votar. Es una fórmula correcta tomando en consideración esto, las exigencias que tenga que tener una persona para ser diputado, ¿no, Claudio? Ese es un temazo, ¿sabes? Es un temazo, porque la gente normalmente dice, ¿cómo llega cualquier idiota a ser diputado? Ese mae es manicurista, ese otro es cortador de pelo, aquella otra ese ama de casa, esa no ha hecho nada, ¿qué vas a ver de política? Bueno, es que la democracia es que cualquiera pueda llegar a la Asamblea Legislativa, pero tienen que haber filtros. ¿Y quiénes son los filtros? Los partidos políticos. Y si Fabricio, Carlos Alvarado, o en su momento el Frente Amplio, o en su momento el Movimiento Libertario, no esperaban tener tantos diputados. Acuérdense que al Frente Amplio le pasó. Llegó a tener 9 o 10 diputados y no esperaban tener tantos diputados. Le pasó ahora a Restauración Nacional, que llegó a tener 14. Le pasó al Movimiento Libertario en algún momento con 9. Si usted no escoge bien,
Si usted escoge solo lo que hablábamos antes, si usted solo escoge por rellenar la fórmula y dice, "Ay, vamos a poner a Jack segundo por San José", y a Jack no le interesa la política ni le da seguimiento, y resulta que el candidato no solamente te saca vos de primero, sino que saca Jack y sale el tercero y el cuarto, y era una persona que ni sabe nada de reglamentación. Entonces la culpa no es de él, él es el ciudadano. ¿Cuáles son los requisitos para ser diputado? Ser ciudadano costarricense, ya sea de nacimiento o naturalizado. Ser del estado seglar, eso quiere decir que no hay que ser cura, no hay que ser sacerdote. Y la otra que es ser mayor de 18 años. Sí. Esos son los requisitos para ser diputado en la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que poner mayores requisitos para ser diputados? Los partidos políticos. La Constitución no la puede poner, porque entonces no seríamos una democracia, seríamos una aristocracia. Si ponemos para ser diputado, se ocupa tener un PhD en ciencias políticas o ser doctor en administración pública. Ocupamos que además de eso tenga 30 años y le ponemos un montón de requisitos. Lo que estamos buscando es una aristocracia, que todos aquellos que tienen un nivel de educación o que tienen recursos sean los que decidan. Correcto. Por los demás. La democracia es la participación de todos. Entonces, la Constitución no puede decir, solo pueden ser diputados los que tengan esto y esto y esto. No, cualquier costarricense que tenga esto y esto. Pero sí, ¿quién puede limitar a la hora que escoge para ser candidatos en las papeletas? El partido político sí puede decir, no, maje, usted no tiene capacidad, sí, ¿cómo se le ocurre a usted ser diputado, mano? Si usted no está ni para ser mandados en la Asamblea Legislativa y de repente quiere ser diputado, eso le corresponde a los partidos políticos. No escuchó eso. Es un criterio de Jack, ¿ok? Sí, es mío, Jonathan Prendas. Es que el hombre la tiene contra Jonathan Prendas. Un día vamos a traer aquí a Jonathan Prendas, maje, para que usted hable directamente con él. Ojalá. Porque hay mucho que preguntar. Sí, tengo mucho que decirle. Sí, porque a veces hasta se vuelve risible, o sea, realmente uno ve yo con todo el respeto que me merece usted, porque agama tanto la política y todo, pero la vez pasada estábamos hablando de qué es comedia, y yo dije que una de las cosas que yo considero comedia es el canal de la Asamblea Legislativa, porque a fin de cuentas, uno ve cada cosa ahí que uno dice, apenas esto es comedia pura. Claro, y fíjate que es que está diseñado para tal evento. Porque resulta, sí, está diseñado, porque entonces hay un canal de televisión que nadie ve, sí, de los diputados. Hay un emisor de radio que nadie oye. La ven y los oye, ¿sabe quiénes? Los secretarias de los diputados o los asesores, que el diputado los obliga a verlo. Tienen que verlo. O la mamá. Yo me acuerdo de un diputado que yo conocía que llamaba a la mamá y decía, mamá, hoy voy a hablar en control político para que me veas. Entonces nadie los ve. Tras de eso, tienen una barra de prensa que normalmente a la barra de prensa en la Asamblea Legislativa es casi como un castigo. Los medios de comunicación mandan a los periodistas que se portan mal. No. Para que sufran ahí estando ahí. Y después hay una barra de prensa que casi nunca hay nadie, o nunca hay nadie. Pero Dios guarde, antes en el antiguo edificio había una barrita de prensa que cabían unas 40, 30 personas. Dios guarde se llene esa barra de prensa, porque entonces creen que están jugando estadio lleno. Entonces se vuelven locos los diputados. Ahí es donde uno realmente se da cuenta de las capacidades y de las calidades que llegan. Yo que soy amante de la política, te lo digo con toda sinceridad. Yo antes seguía los debates hace 20 años. Seguía debates porque habían figuras que había que oírlas. Claro. Pero ahora yo me pongo a oír a algunos diputados ahí para que me hable de las galletas, para las de tortuga, de gatos, ¿verdad? De croquetas, o para que me hable de abrigos para los funcionarios del gobierno, de la política exterior, o ese tipo de cosas. Yo mejor invierto el tiempo en una buena lectura, o en un buen programa como este. Eso, ¿no? Ya me gané otra invitación. Sí. De hecho, esa es una pregunta que yo venía pensando sobre los debates. ¿Qué piensas? Ya me dio a entender de que no le interesa, pero ya ese debate. Sí, ese debate. En la Asamblea Legislativa. Porque, a ver, para mí la civilización inició desde el momento en que alguien decidió no llegar y meterle un guamazo a otra persona y dijo, tratémonos mal, pero hablémoslo. O sea, para mí ahí inicia la civilización, digamos. Eso me lleva a mí a acordarme de una película de Mel Brooks muy vieja. ¿No la han visto? La loca historia del mundo. Claro, por supuesto. Ahí me llevaste a recordarme de esa película. Es un película. Que para mí, o sea, inicia ahí. Entonces,
Desde ese entonces ya empezamos a debatir. O sea, desde que el inicio de la civilización viene agarrado de la mano con los debates. Y la asamblea es eso, ¿no? La asamblea es un centro ahí de negociación, a fin de cuentas. O Un sea, parlamento, viene de parlare, del italiano. Y ahora, hoy por hoy, uno se pone a ver incluso los debates presidenciales de Estados Unidos y yo digo, ¿dónde está el debate? ¿Dónde está? Qué triste, o sea, porque al final del día el que está sufriendo, el que no se está informando, es el pueblo. O sea, si estos dos más no quieren hablar y tener un buen debate, en el cual para mí un debate es yo saber sus debilidades y las mías y viceversa, y tratar sobre debilidades, y así la gente va a decir. Yo tenía la frase no hace mucho de que tenía una construcción política. Más bien yo creo que ahora, después de que estuve leyendo esto, más bien es tener una desconstrucción política y de ya no tener nada de todo lo malo. Ok, ahora sí, empecemos a armar a ver qué. Pero si yo voy a ver un debate donde usted solo me señala y me señala y me señala y no me deja hablar, no voy a saber por cuál votar nunca. Digamos, no hay un debate, no existe. En este caso, Claudio, ¿qué consideras? Perdón, ya, pero el populismo entonces es la nueva moda, a fin de cuentas. Qué interesante. ¿Qué es el populismo? Es que yo siento que justamente es el bonito, No, el hecho de que es decir, es el mae que el decir la que la gente quiere. No tiene, ¿verdad?, filtros, le dice lo que sea, entonces sí, es el mae que se remanga y que es un tú a tú. Ajá, y así va a ser también. Es que ve que interesante. Como el presidente de Trump, de Guatemala. ¿Qué hizo Trump, a fin de cuentas? De El Salvador, Bukele. Bueno, no sé si fijo vos sabes, pero Bukele es súper populista y es porque antes de ser presidente fue jefe de varias empresas de mercadeo. Entonces, ¿qué es lo que él hace? ¿Y qué pasó? Es que yo les hacía la pregunta por esto, porque uno puede ser populista porque se mezcla con el populacho, con toda la gente. Y entonces yo conozco cuáles son los padecimientos del pobre, del que está en la clase media, del campesino. Entonces yo puedo tomar decisiones políticas que son muy populares. Pero hoy por hoy, cuando hablamos del populista, es el maje que se guinda de lo que la gente quiere oír, pero él no conoce la vivencia de esa gente. Él sabe que la gente quiere oír que van a castigarse con pena de muerte a los violadores o con pena de muerte a los asesinos, y que dice vamos a meter a la cárcel a los políticos corruptos, pero en el fondo vamos a hacer un muro, pero en el fondo no se cuestiona qué viabilidad tiene eso, y también el que lo dice no ha profundizado en los temas. Entonces ahí es donde se vuelve un candidato populista en el aspecto negativo, claro, que dice lo que la gente quiere oír pero no conoce nada del tema. Pero hay otros que pueden ser populistas, que dice lo que la gente quiere oír pero tiene conocimiento de lo que la gente padece y lo quiere solucionar. Entonces hay dos ámbitos. Ahora, pero qué delgada línea, ¿no? Muy delgada. Pero entonces aparecen los tecnócratas que quieren tomar las decisiones desde los escritorios. Y entonces la gente dice, es que lo que ocupamos en el gobierno es gente estudiada, preparada, un tecnócrata. Y el tecnócrata no se mezcla con la gente, no sabe cuál es el sufrimiento. Exacto. Agarra el libro y dice, es que lo que hay que hacer es esto en economía. Y no importa cuánta gente se muere de hambre, cuánta gente la está pasando mal, porque hay que corregir la economía. Pero es que detrás de la economía hay personas. Claro. Entonces hay que tener mucho tacto. Entonces ser político es un tema muy profundo. Hoy se le dedica ser político a cualquier jetas que se mete en un partido político y dice, es que él es político. No, perdón. Ser político, hay que irse a la época de Sócrates, de Aristóteles. Acuérdate de Sócrates, cuando Sócrates, por estudiar y por leer, llegó a la conclusión de que él no sabía nada. O sea, entre más estudia uno, entre más lee uno, más idiota se siente, porque dice, totalmente, sí. Por Dios, en cambio cuando uno no lee, no estudia, uno cree que todo lo sabe, pero cuando se involucra en los libros, dice uno, a la perica, yo no puedo. Entonces la gente que estudia mucho, en ocasiones no se mete a la política porque dice, no, es que todavía no estoy preparado, y el idiota, ese que nunca lee, ese que nunca se prepara, que cree que todo lo sabe, no se cuestiona su capacidad. Entonces dice, no, yo puedo ser diputado, yo estoy ya preparado para ser ministro. Sí, porque aquí también somos de la ideología de que todo el mundo es técnico, todo el mundo es político, todo el mundo es árbitro, todo el mundo es verdad. Y se van sobre esa línea. Y qué lástima, porque, bueno, justamente uno de los objetivos que Jack y yo tenemos, y haberlo invitado a usted también, es para que justamente se vuelva los ojos a esa nueva forma de ver política. Que ya se quiten los tapujos de que es aburrida, de que solo, ¿cómo se llama? Lo que ha dicho Oscar,
que la política es corrupta, que la política es sucia, que la política es esto, cuando realmente no lo es. No. Podría ser un gran aliado, un gran aliado para la mejora de este país, y que el presidente, y por eso fue que le hice la pregunta así, no es el único responsable de que Costa Rica le vaya bien. No. Somos todos. Todos. Y el hombre administra. Claro. Es como la cuestión de a nivel piramidal. Tener buenos digamos. ciudadanos depende de una buena educación que le da el Estado, pero depende también de una buena guía que le dan los padres. Correcto. Ahí también tenemos al ciudadano y al gobernante involucrados en la formación de buenos ciudadanos. En estos últimos minutos, don Claudio, miren, me gustaría, porque a mí me gustó mucho lo que leí al saber de que usted eventualmente puede ser un precandidato de Liberación Nacional. En primera instancia esa es la idea. Y realmente a mí, bueno, cuente con mi voto. Muchas gracias. Ya se lo dije, porque sí. No, porque de verdad, Yo no lo voy que a usted mentir, dijo. dice. Es que, Yo no voy a mentir, tengo que ver, a ver qué va pasando ahí, el plan de gobierno. bueno, es que yo como sí, bueno, he visto Sí, ya lo mucho de la conoces de cuestión, antes, digo. Y incluso... Bueno, convencemos a Jack. Sí, no, yo se lo... Ustedes son dos caras de una misma moneda. No sé cuál es el escudo y cuál es la corona, pero van juntos en paquete. Qué bueno. Sí, hay que hacer un logo de la moneda. ¿Qué lo impulsa a usted a dejar su tranquilidad, normalidad y decir, ok, voy a meterme de lleno en esto? Mira, Will, es pasión. Yo voy a decirte algo que le repito a mucha gente, y tal vez algunos de los que nos ven no lo van a creer, porque la retórica de los que están en política está tan desgastada porque han mentido tanto. A mí no me mueve ninguna aspiración económica. No porque sea rico, yo guarde. Todos los días tengo que trabajar y bretear para llevar la comida a la casa, porque si no la mujer y las hijas se me rebelan en ese ambiente del pueblo. Hay que tener sustento. Pero es una pasión, es una vocación. Yo siento que la política es vocación, a mí me encanta. A veces, por supuesto, que uno dice, política, tengo que meterme ahí y me van a volar, me van a inventar cosas, van a hacer, de cosas chiquitillas van a hacer cosas inmensas. Claro. Pero también cuando uno se pone a pensar que hay que trabajar, porque hay que dedicar y hay que pensar en los hijos y en los nietos. Yo tengo hijas, nietos todavía no tengo, pero pienso en que al menos el país siga por el rumbo que estuvo en el pasado, recuperar un poco y por supuesto actualizarlo, pero que sea un país exitoso, como decía antes. Eso es lo que me motiva. Lo que me motiva es la política sucia y la política baja. Claro. Pero hay que decidir, y te voy a poner un ejemplo. Hace 2020 años vino un carajo que venía con la representación de Diosito, y lo mandaron a Jesucristo, lo mandaron aquí a hacer política. Era un gran líder. Y se dio cuenta que solito no podía y se buscó 12 carajos que le ayudaran. Eso es hacer equipo. Uno le salió chueco al ministro de Hacienda, Judas. Le salió chueco el hombre. Pero eso es lo que te jugás. Pero lo que te quiero decir es que vos podés tener una aspiración, pero solo no vas a ningún lado. Claro. ¿Verdad? Solo no vas a ningún lado. Decía León Tolstoy, el que escribió La Guerra y la Paz, que odiaba a Napoleón. Decía que todo el mundo le daba a Napoleón el mérito de todas las guerras. Sí, decía él, palabras más, palabras menos. Como que hubiera peleado solo Napoleón. Él era un gran general, pero tenía mucha gente atrás. Esto es igual, un gobierno, usted no puede pretender que una sola persona venga. Por eso le ponía el ejemplo de Jesucristo. Vino acá y ocupó de gente, y él tenía línea directa con el hombre. Sí. No como nosotros, que es más complicado. Él sí le hablaba. Él no era. Él sí, claro. Sí. Nosotros somos como Otón Solís, que hay que esperar que Dios nos hable. Hay que arrogancia la de Otón. Hay que arrogancia la de Otón Solís, que Dios le hable. Le hablaba a Jesucristo y le habló a Moisés, ¿verdad? Pero no a todo mundo. Sí. Bueno, entonces uno tiene que leer en el tiempo algunos designios. Y yo quiero participar porque estoy en la línea que te decía. Quiero involucrar gente buena. Y en todos los partidos hay gente buena. En todos. Ningún partido tiene monopolio en la honorabilidad de la gente buena. Y en todos hay pillos. Claro. Entonces ahí está el olfato del líder de saber hacia dónde tiene que llevar ese grupo. Pero eso es lo que me mueve, me mueve mucho. Yo sé de dónde vengo. Me crié en clase media baja, en un país de muchas oportunidades que me permitió ir a la escuela, colegio, universidad pública, formarme, conseguir trabajo. Hijo de madre soltera. Entonces tuvimos que jodernos en la casa. Pero fui hijo único.
Entonces, ya, por eso no pasé hambres, pero si yo hubiera sido hijo de madre soltera y mi mamá con 6 y de clase media, no hubiéramos sido clase media abajo, hubiéramos sido pobres. Ajá. Entonces, porque creo que en un estado solidario, para esa gente que vos lo decías antes, o fuiste vos, Jack, que no todos nacen en cuna de oro, no todo mundo, nadie tiene la suerte de escoger a sus padres, ¿verdad? Se los da natura. Y entonces en esa naturaleza puedes nacer en una familia muy pobre, pero llena de muchos valores. Claro. A mí me molesta mucho cuando la gente piensa que en los cuadros, que en los Guidos, que en la León 13, solo vive gente mala y pillos y narcos. Ahí vive gente que está obligada, que desearían vivir en los Yoses o en Escazú, claro. Pero las circunstancias los tienen viviendo ahí. Y eso no los define. No, y desde ahí tienen que criar con un gran esfuerzo buenos hijos y buenos muchachos. ¿Y cuántas veces no vemos nosotros de esos precarios salir a la gente bien bañadita para su trabajo, bien preocupados, o a las mamás con los chiquitos para llevarlos a la escuela, claro, o al médico? Ahí vive gente normal. O grandes artistas. Sí, grandes artistas, y de ahí salimos muchos, de estratos humildes, gracias a un Estado que nos ayudaba y también nosotros poníamos de nuestra parte. Hoy hay algunos carajos que viven una infancia perpetua. Tienen 70 años y siguen pensando que el Estado tiene que mantenerlos. Infancia perpetua. No. Sí. El Estado te ayuda hasta cierto nivel y después sos vos el que tiene que tener empuje para salir adelante. Hacia ese Estado que fue el que tuvimos en Costa Rica y que se empezó a deteriorar a partir de los 80s, es el que tenemos que regresar. Y ese es mi empeño. Lo voy a hacer con ilusión, lo voy a hacer con disciplina. Y si está para mí, está para mí. Pero no creas tampoco que mi vida está determinada por ese hecho. Si necesita que le anime las plazas públicas, me busca. Claro, y quien quita un quite que... ¿Para cuándo sería? ¿Para la próxima? Es el próximo. Ya los procesos electorales de los partidos políticos tienen que darse el próximo año. Okay, las convenciones. Entonces, quien quita un quite que en el 2022, ¿verdad? Desde la próxima tengamos aquí al presidente de la República. Sí, no, eso claro, yo quiero que Dios te haga profeta y no jetón. Exacto, que quede grabado de que don Claudio va a venir aquí apenas y además venga con la bandita presidencial y todo lo demás. Ajá. Como una Miss Costa Rica. Sí, bueno, banderita. Pero de verdad, a mí me fascinaría que este programa durara 3 horas porque hay demasiado que exprimirle a don Claudio, pero de verdad, don Claudio, como yo sé que tal vez es cliché decir eso, pero esta es su casa realmente y para nosotros es muy importante como jóvenes. Bueno, yo voy por 39, 40, pero digamos también yo todavía estoy bien. ¿Vos qué edad estás? 27. Ah, no, estás un carajillo. Exacto. Este es que come años. Ajá. A mí me afectan los años. Él es el mayor según la gente piensa que es el mayor. No, pero de verdad que es muy importante y en síntesis, o sea, una de las cosas en síntesis aquí acostumbramos como a decir los puntos más importantes, digamos, de lo que hablamos, y yo creo que es la información. Realmente la información está a la mano, uno puede accesar. Inclusive estaba viendo que la cuestión esta de los acuerdos y el informe del Estado también está, Estado de la Nación. Del Estado de la Nación está disponible para que la gente vaya, lo lea, sepa exactamente. Digamos 18, 19 estados de la Nación, ya ni me acuerdo. Todos los años se hacen esos estudios y a veces son ignorados. Totalmente, y eso también nos puede, ¿verdad?, hacer una radiografía de más o menos de cómo está la cuestión y no creernos lo del amarillismo, populismo, etcétera. ¿Y para qué era esto? Para entrar en sesión. No, por si hay una mala palabra, se dice, pero fue Jack el único mal hablado. Usted sí por lo menos fue muy político. Yo creo que muy político. Tal vez ustedes no se dan cuenta de lo que están haciendo cuando invitan a gente de la política a su programa. Están acercando a los jóvenes a un tema que es importante. Claro, por supuesto. O sea, eso es determinante y lo hacen dentro del ámbito que ustedes manejan, el léxico, la cercanía, el vacilón, y le permite a la gente conectarse un poquito, ¿verdad? Es que yo creo que eso es lo importante, que a muchas veces se habla con tecnicismos. Yo no sé, ¿verdad? Con todo el respeto que me merece don Fabricio, pero yo creo que él a veces decía y la gente decía, qué lindas palabras de Domingo, qué lindo que habla, pero no está explicándome nada, no estoy entendiendo nada. Y yo creo que una de las cosas también es que la gente dice, no, yo me meto en política porque yo no entiendo. Cuando la política también se puede hablar en este lenguaje y usted claramente lo ha traído aquí a colación y
Y yo voy también con un concepto de, yo política, sé de sí. política. ¿Por qué me estoy diciendo que no sé de política? Claro que No, yo sé de todos política. sabemos. Y voy a ir a hacer un golpe de estado en mi casa. Espérese que llegue. A la doña. De La que hecho- no está contenta es tu señora conmigo, entonces. Yo eché la culpa a don Claudio. De hecho, reforzando lo que decía Will y apoyando lo que vos decís, nosotros empezamos este podcast porque el conversar, y ya parezco grabadora, si acá rato digo, el conversar para mí me parece un acto de rebeldía. Ahorita la gente no conversa. No conversa. Por redes sociales estamos muy encerrados en una burbuja que a nosotros nos sale lo que a nosotros nos hace estar más en el teléfono, no lo que nos hace debatir, no lo que nos hace conversar. Entonces, el hecho de tener una conversación es en estos tiempos un acto de rebeldía. Entonces hay temas que definitivamente hay que traer a la mesa, y si nosotros somos una plataforma para que eso se pueda hacer, sea cual sea el tema, entonces si alguien que nos está viendo hoy aprendió, aunque sea un poquito, el trabajo de nosotros ya, Sí, está hecho, de verdad. Sí. Porque eso va a ser una bola de nieve. Hace un rato vos hablabas del Quijote Ujú. y ya anda una camisa de Ah, sí. Sancho Panza y el Quijote. Súper Y fanático. se me venía a la mente todo el simbolismo que tiene el Quijote, ¿verdad? Desde aquel famosa escena donde el Quijote veía a los molinos como gigantes. Ajá. Y Sancho Panza decía, este carajo está loco, si esos son unos molinos. Pero el Quijote terminó convenciendo a Sancho de que viera lo que él veía. Entonces lo ilusionaba con otra realidad que podía ser diferente. O la de la Dulcinea, ¿te acordás? Que coge a una campesina que olía mal y un día de tantos la abraza y Don Quijote dice, esta Dulcinea, que mal huele. Nunca le había llegado el olor, dice, estos son los enemigos que me le han hecho algo para que huela mal. Bueno, eso es lo que pasa a veces en la sociedad. También en el Quijote vos coges un montón de ejemplos de lo que pasa Sobre en todo, el día a ¿sabe cuál día. también se me vino a colección? Cuando Sancho es gobernador. Ah, sí. La escena de Sancho gobernador y todo el speech Sí, que se sí. echa Sancho, para mí, yo me lo debería tatuar aquí. Porque es demasiado, es mucho conocimiento, es demasiada sapiencia la que uno encuentra ahí, y la gente cree que es aburrido. No, es que tal vez porque lo ponen a uno a leer eso muy jovencillo y en el colegio, tercero, segundo año, ni Y me se hace acuerdo por cuándo era. obligación, no por gusto. Sí, entonces, pero ya uno viejo lo disfruta más. Bueno, Este- en síntesis, mi parte, Sí. muchas gracias, de verdad aprendí demasiado. Definitivamente tenemos que hablar de política otra vez, tenemos que hacer otra vez política para Domis. A mí me encanta hablar de política así entre amigos. Entre compas, sí, diga, sí, va a ser en- compa el en- presidente. entre de Costa compas Rica, me ¿no? gusta hablar, ya para debatir sí no me gusta, porque no me gusta discutir en ningún tipo. Pero de verdad, muy agradecido, aprendí demasiado, tanto de vos como de vos. Hoy tiraste varios datos que me importaron. Y Antes nada. no. No, ¿Se da no. cuenta? Ahí es donde empieza, ¿verdad? Ahí es La donde empieza rivalidad. ya la No separación. sea resentido. O sea, Ya ahora voy a ser- buscarme quién Es que va a hacer la cara. este es ¿sabes? millennial, entonces te Sí, manda los qué huevazos problema lidiar directos. con eso, claro, directos. qué pena con usted. Pero nada, de verdad, súper feliz. Y a la gente que nos está viendo, infórmese. No hay arma más poderosa en el mundo que el conocimiento. Exactamente. Muy De bien. verdad, ya. de verdad, don Claudio. No, muchísimas gracias a ustedes y mucho éxito en el programa. Amén. Y también, si usted quiere enterarse más todavía, quiere conocer muchísimo más, puede ver Café y Palabras, ¿verdad? Escuchar Café y Palabras. Y también Noches sin Tregua a través de multimedios, ¿verdad? Para que puedan... Sí, domingos a las 6. Porque ahí es una cátedra completa. Y si quiere volver a ver esto, nada más ingresa a la página de Jog Medios para que usted pueda llegar y compartirlo con todas esas personas que usted también quiere culturizar y que tal vez se quieran meter en política, y Exactamente. quien dice que no, ¿verdad? Entonces, de verdad, don Claudio, muchísimas bendiciones, mucho éxito Muchas gracias. en esa nueva ruta política. Cuente con mi apoyo, con el de Jack, con el de todos nosotros, porque de verdad que personas que con el pensamiento y criterio que usted tiene, realmente es lo que necesitaba este país. Ojalá que así sea. Redes. Redes sociales, usted es el de las redes, dígalo. No, la usted. suya. Ah, la mía, ¿no? Usted se me la sabe también, dígala. Bueno, la suya yo no me la sé al 100%, lo siento. ¿Cómo no? La raya abajo, yo siempre digo lo sí. mismo. Will raya abajo Salazar es. Raya abajo. Ahí, raya abajo, ahí está. Don Claudio, ¿usted redes? Bueno, la que yo tengo es en Facebook, es lo que más veo. Tengo página, fanpage que llaman. Ay. No sé ni por qué fanpage, pero ahí la tengo y tengo la personal. Ahí me pueden encontrar Claudio El Pizarro Toya.
Buenísimo. Yo, bueno, como siempre, yo no soy _whisky. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Comedias Opina CR y en Jock Medios. Ahí están toda la información, todos los programas que ellos hacen. Y nosotros estamos ahí subiendo de todos, los videos cortitos también, por si quieren informarse. Y nada, muchísimas gracias. Y Muchas también gracias. que vamos a tener un giveaway para que ustedes estén pendientes de eso en la página de nosotros. Muchísimas gracias por vernos. Chao, pescado. Muchas gracias. Hasta luego. Buenísimo.